Mi nombre es Martín Ramírez, tengo 38 años, y durante la mayor parte de mi vida me tragué el veneno del silencio. Crecí bajo el dogma de que la sangre es un lazo sagrado e irrompible, que la familia, por tóxica que fuera, debía estar por encima de todo. Pero esa creencia, ese pilar sobre el que construí mi paciencia, se hizo añicos una noche de sábado. La noche en que mi propio abuelo, don Ernesto Ramírez, el patriarca de nuestro clan, se levantó de la mesa, señaló a mi esposa con su dedo tembloroso y dijo, delante de todos, con el desprecio afilado en su voz, «Tú no perteneces aquí. Esta es mi casa». Vi cómo mis hijos bajaron la cabeza, sus pequeños hombros encogidos por la vergüenza, y sentí como la sangre me hervía, como 38 años de humillaciones contenidas estaban a punto de estallar. Lo que nadie en esa mesa esperaba, y mucho menos él, era mi respuesta. Una sola acción, un secreto guardado, que cambió para siempre la forma en que mi familia me miraba y destruyó el trono de un tirano. Si alguna vez alguien intentó hacerte sentir pequeño en tu propio espacio, si alguna vez tuviste que soportar la humillación por el supuesto bien de la familia y soñaste con el día de la justicia, suscríbete ahora y dale like. Porque esta no es solo una historia de dolor y resentimiento. Es la prueba de que la dignidad no tiene precio, y de que la justicia, a veces, no llega como una suave brisa, sino como un huracán que lo arrasa todo. El escenario de nuestra tragedia familiar siempre fue el mismo, la casa de mi abuelo. Un caserón antiguo, heredado de sus padres, con olor a madera vieja, a cera y a secretos. Para él, ese lugar era más que un hogar, era el símbolo de su poder, el santuario del apellido Ramírez. Cada retrato polvoriento en las paredes, cada mueble oscuro y pesado, parecía susurrar su mantra, la tradición, el linaje, la sangre. Para nosotros, esa casa terminó siendo la jaula donde se representaba, una y otra vez, nuestra humillación. Desde que tengo memoria, supe que mi lugar en la jerarquía familiar era precario. Yo era el hijo de la oveja negra, como a don Ernesto le gustaba repetir en susurros a sus otros hijos cuando pensaba que no lo escuchaba. Mi padre, su hijo menor, había cometido el pecado imperdonable de no seguir el camino que él le había trazado. Había sido un hombre soñador, con malas decisiones económicas, sí, pero con un corazón de oro. Ernesto nunca se lo perdonó. Vio la bondad de mi padre como una debilidad, una mancha en el impecable escudo de los Ramírez. Y esa mancha, por herencia, me salpicaba a mí. Cuando conocí a Camila en la universidad, mi vida se llenó de luz. Era inteligente, trabajadora, y poseía una empatía que era un bálsamo para mis cicatrices invisibles. Nos casamos jóvenes, construimos un hogar pequeño pero lleno de risas, y tuvimos 2 hijos, Valentina y Diego. Fundamos nuestra propia dinastía basada en valores que yo nunca había visto en el caserón de mi abuelo, el respeto mutuo, el apoyo incondicional y la libertad de ser uno mismo. Pero cada visita a la casa familiar era un recordatorio de que, para mi abuelo, nuestra felicidad no valía nada. Siempre encontraba la manera de menospreciar a Camila. En cada cena, la misma pregunta venenosa. ¿Y tú, Camila, de qué familia vienes? Preguntaba con una sorna que helaba la sangre. Ah, es cierto, de ninguna con un apellido que importe. Ella, por amor a mí, sonreía con educación, pero yo veía el dolor parpadeando en sus ojos, veía cómo esas palabras la herían, dejándole pequeñas cicatrices en el alma. Mis hijos tampoco se libraban de su tiranía. Para él, Valentina, mi hija de 10 años, era demasiado revoltosa para ser una señorita, no tiene la clase de las Ramírez. Y Diego, mi pequeño de 8 años, era demasiado sensible, demasiado débil para llevar nuestro apellido. Guardé silencio durante años. Años de tragarme la rabia, de apretar los puños bajo la mesa, convencido de que la paciencia era la mejor arma, que el tiempo pondría las cosas en su lugar. Hasta que llegó esa noche. La noche en que la humillación cruzó un límite que ya no podía tolerar. Era un sábado por la noche. Ernesto había organizado una de sus cenas obligatorias para celebrar la tradición familiar. Yo no quería ir. Cada fibra de mi ser se resistía a someter a mi familia a otra sesión de tortura psicológica. Pero Camila, siempre pensando en los demás, insistió. Amor, tus padres estarán allí. No quiero que piensen que les damos la espalda por mi culpa. Vamos, aguantaremos un par de horas y nos iremos. Así que fuimos.
Recuerdo perfectamente el frío que sentí al cruzar el umbral. El olor a encierro, la rigidez en cada gesto de mi abuelo, que nos recibió con un asentimiento de cabeza casi imperceptible. La cena comenzó en una calma tensa, una paz artificial que precede a las peores tormentas. Pero a medida que el vino tinto llenaba las copas, la lengua de Ernesto se soltaba, afilada como una navaja. Primero, el ataque fue para Camila. Mira cómo sostienes el tenedor, mujer, se nota que no estás acostumbrada. En esta familia siempre hemos cuidado las formas. Luego, para Valentina, que reía contando una anécdota del colegio. Una niña que no sabe cuándo quedarse callada nunca encontrará un marido decente. Aprende a ser más discreta. Y finalmente, el golpe más bajo, para Diego, mi pequeño, que se había encogido en su silla. Martín, ¿ese es tu hijo? Míralo. Parece más un ratón asustado que un Ramírez. No tiene nuestra fuerza. Vi cómo los ojos de mi hijo se llenaban de lágrimas, como luchaba por no llorar frente al monstruo que lo juzgaba. Y ese fue mi límite. Fue entonces cuando mi abuelo, quizás sintiendo mi rabia contenida, golpeó la mesa con su bastón. El sonido retumbó en el comedor silencioso. Recuérdalo siempre, Martín. Esta es mi casa. Gritó, su rostro enrojecido por el vino y la ira. Aquí se respetan mis reglas y mi linaje. Y si a tu esposa de medio pelo y a tus hijos defectuosos no les gusta, que se vayan por donde vinieron. El silencio fue absoluto, denso, irrespirable. Sentí un fuego subiendo desde el estómago hasta la garganta. Mis manos se cerraron en puños con tal fuerza que sentí mis uñas clavándose en las palmas. Por primera vez en mi vida, decidí que no iba a callar. Que la sangre no iba a pesar más que la dignidad. Lo que Ernesto no sabía era que el tablero de juego había cambiado. Meses antes, mi padre, en su lecho de muerte, cansado de una vida de humillaciones a manos de su propio padre, había hecho su última jugada. Me llamó a solas al hospital, su voz un susurro débil pero cargado de una urgencia lúcida. Me entregó un sobre grande y amarillento. Hijo, me dijo, su mano temblando sobre la mía, yo sé cómo es tu abuelo contigo, con Camila, con mis nietos. Sé el veneno que destila. Por eso, quiero que sepas algo antes que nadie. Hizo una pausa para tomar aire. La verdadera propiedad de esa casa, del caserón Ramírez, no es de él. Legalmente, es mía. Tu abuela me la dejó directamente a mí en su testamento, para protegerme de él. Y cuando yo falte, pasará a ser tuya. Lloré en silencio, no por la casa, sino por el dolor que mi padre había cargado toda su vida. Quiero que recuerdes esto, Martín, concluyó, sus ojos fijos en los míos. La dignidad de tu familia vale más que cualquier apellido, más que cualquier ladrillo. Usa esto solo cuando sea necesario. Pocos meses después, mi padre murió. Y yo guardé el secreto como un arma que esperaba no tener que usar jamás. Pero esa noche, frente a las lágrimas silenciosas de mis hijos y la mirada herida de mi esposa, entendí que el momento había llegado. Me levanté de la mesa. Mi movimiento fue lento, deliberado. Todos me miraban, esperando una disculpa, una súplica, una retirada humillante. Tienes razón, abuelo, dije, y mi voz sonó extrañamente calmada y firme. Esta casa no es para cualquiera. Vi como una sonrisa de triunfo se dibujaba en su rostro arrugado. Creyó que me había doblegado. Pero entonces, abrí el maletín que siempre llevaba conmigo y saqué los documentos originales, el testamento y las escrituras de la propiedad. Los puse sobre la mesa de caoba, justo en el centro, con un sonido suave que resonó como una explosión en el silencio. Y precisamente porque esta casa no es para cualquiera, continué, mirándolo fijamente, te informo que legalmente, hace mucho tiempo que ya no es tuya. Era de mi padre, el hijo al que tanto despreciaste. Y ahora, es mía. El silencio se volvió más pesado que el aire. El color desapareció del rostro de Ernesto. Su mandíbula se aflojó. ¿Qué estupideces estás diciendo? Balbuceó, su arrogancia desvaneciéndose. Fue entonces cuando la verdadera revuelta comenzó. Porque mi padre no me había dejado solo un testamento. Me había dejado una segunda carta, sellada, con una instrucción clara: ábrela solo si tu abuelo, al ser confrontado, demuestra que no tiene corazón.
La reacción de Ernesto fue todo lo que necesitaba. En lugar de mostrar un atisbo de remordimiento, su rostro se contorsionó en una máscara de pura furia. Mentira. Es una trampa de tu padre, esa oveja negra traidora. Tú nunca serás un verdadero Ramírez. No tienes mi sangre. Hablemos de sangre, abuelo, dije con una calma helada, mientras rompía el sello de la segunda carta. Mi padre me pidió que te diera una última oportunidad para demostrar que tenías un alma. Pero veo que no. Comencé a leer en voz alta. No era una carta de mi padre. Era una confesión escrita por mi abuela en su lecho de muerte, dirigida a su hijo amado. La sala entera contuvo la respiración. La carta revelaba el secreto más oscuro y mejor guardado de la familia Ramírez. Don Ernesto, el patriarca obsesionado con el linaje y la pureza de la sangre, no era un Ramírez de nacimiento. Había sido un huérfano que el padre de mi abuela, mi bisabuelo, había acogido y criado como a un hijo. Se había casado con la verdadera y única heredera, mi abuela, y a través de años de manipulación y crueldad psicológica, la había aislado y había tomado el control total del apellido y la fortuna, purgando a cualquiera que se interpusiera en su camino. Su resentimiento hacia mi padre no era por sus malas decisiones, sino porque mi padre era el verdadero portador de la sangre Ramírez, un recordatorio constante de su propia impostura. La humillación de mi abuelo fue total, bíblica. Su poder, su nombre, su casa, toda su identidad, se reveló como un fraude monumental. El hombre que pasó su vida entera juzgando la sangre de los demás, no llevaba la que tanto presumía. Se desplomó en la silla, no como un rey destronado, sino como un actor cuyo disfraz le había sido arrancado en medio del escenario. Mis tíos, sus otros hijos, tomaron los documentos. Confirmaron los sellos, las firmas notariales, la letra inconfundible de su madre. Era irrefutable. La vergüenza en sus rostros era palpable. Camila tomó suavemente las manos de Valentina y Diego. Los miré, y vi cómo la humillación en sus ojos se había transformado en un orgullo radiante, una admiración que valía más que todas las casas y fortunas del mundo. Ese momento, ese instante de justicia poética, valió cada lágrima, cada insulto, cada año de silencio. Me acerqué a Ernesto, que apenas podía sostenerme la mirada. Su mundo se había hecho cenizas a su alrededor. Abuelo, dije, sin odio, solo con una claridad cristalina, nos humillaste durante años en nombre de un apellido que ni siquiera te pertenece. Pero la verdad es esta, la familia no se mide por la sangre ni por las propiedades. Se mide por el respeto y el amor. Y esta noche, ha quedado muy claro quién lo tiene, y quién lo perdió para siempre. Él no respondió. Su silencio fue su mayor derrota. Esa misma semana, mis abogados iniciaron el trámite para asumir la propiedad legal de la casa. Don Ernesto tuvo que mudarse con un pariente lejano, un hombre sin apellido importante. Muchos en la familia me llamaron cruel, me dijeron que había destruido la tradición. Pero yo sabía la verdad. Yo no destruí nada. Simplemente encendí la luz en una casa que llevaba demasiado tiempo a oscuras. Él nos echó de su casa, y terminó siendo expulsado de su propia mentira. Aprendí que la dignidad nunca se negocia. Que permitir que humillen a quienes amas es la peor forma de traicionarte a ti mismo. Y que a veces, la venganza más poderosa no es devolver el golpe, sino simplemente revelar la verdad que otros se han esforzado tanto en ocultar. ¿Y tú, qué habrías hecho en mi lugar? Escribe en los comentarios la venganza más satisfactoria que recuerdes, real o imaginaria. Dale like y suscríbete para más historias donde la justicia no solo llega, sino que golpea con la fuerza de una verdad revelada.